Bueno, cambiamos totalmente de tema porque este viernes el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria por la presencia de 6 casos de la viruela del mono en nuestro país. Vamos a ahondar en este tema, también en otros, sobre el tema sanitario en nuestro país con la ministra de Salud, Begoña Ayarza, con la que tomamos contacto. Ministra, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muy buenos días y gracias por la invitación. Ministra, preguntarle respecto de qué significa esta alerta sanitaria, tanto para, por ejemplo, los centros asistenciales o ustedes como Ministerio de Salud para tomar ciertas medidas, pero también para las personas. Y se lo pregunto porque claramente después de 2 años muy intensos con COVID-19, la gente estaba un poco acostumbrada a lo que significaba las ciertas alertas. Pero ¿qué significa en este caso una alerta sanitaria para la viruela del mono? Y también preguntarle si es que se mantienen los 6 casos o han aumentado a contar de estas últimas horas. Bueno, decir que desde que la Organización Mundial de la Salud y la OPS decretaron la alerta el 20 de mayo recién pasado, nosotros hemos ido instalando cada una de las medidas, ¿no? El instruir en relación a las redes tanto privadas y públicas, ¿cierto? Los síntomas y las características que tiene para notificar los casos de viruela símica, pero también establecer el registro inmediato y un sistema de registro. Además, del punto de vista del diagnóstico, nosotros ya tenemos hace varias semanas la PCR para poder diagnosticar prontamente los casos. Hemos ido secuencialmente incorporando todas las medidas necesarias y creímos que la alerta sanitaria que dictamos el día viernes y que fue publicada el sábado recién, lo que nos permite es tener, del punto de vista de los recursos y desde las estrategias más administrativas, más oportunidad, capacidad de tomar decisiones que tengan la oportunidad en tema de recursos, pero también nos permite, sobre todo, no solo a la Autoridad Sanitaria Nacional, sino que a las autoridades sanitarias regionales, la posibilidad de declarar los aislamientos de las personas y habilitar las residencias sanitarias, que a nosotros nos parece que era muy necesario. La gran mayoría de los pacientes en el mundo, más de 3.500 que se han diagnosticado, están en buenas condiciones y por tanto no requieren muchas veces la hospitalización para su aislamiento, sino que más bien residencias sanitarias en las cuales tengan aislamiento, baño propio, el aseo y de la misma habitación, en fin, aquellas medidas de aislamiento, pero en un lugar que no necesariamente es un hospital. Eso lo permite la alerta sanitaria, nos permite hacer eso de forma más ágil, más oportuna, en fin, mucho más rápido para responder también mejor a esta viruela símica. Ministra, ¿y se mantienen los 6 casos o han aumentado en las últimas horas? No, se mantienen. Tenemos 5 casos que son de la región metropolitana y un caso que es de Araucanía. Se mantienen los 6 casos. Perfecto. Y en el caso de los síntomas, claramente en el último tiempo ya estamos un poco expertos en ver cuáles son los síntomas, por ejemplo, para el COVID-19, la influenza. En este caso, ¿en qué nos tenemos que fijar si es que empiezan a aparecer síntomas que son relativos a la viruela del mono? Si es que tenemos síntomas, ¿cuál es el llamado? ¿A dónde se avisa? ¿Se asiste inmediatamente a los centros asistenciales? ¿Cuál es el protocolo que deberíamos seguir si es que tenemos indicio de que pudiésemos tener viruela del mono? Mira, en general lo que nosotros manifestamos es que existen unos síntomas que son los clásicos, los que se han descrito en viruela símica en los países en que es endémico, ¿cierto? En centro de África, que es endémico, que es fiebre. Después de la fiebre pueden tener adenopatías, ganglios, sobre todo en la región cervical, y posteriormente en los primeros 3 días aparecen las lesiones que comienzan siendo maculares, como levantaditas y rojas, y después se convierten en vesículas y finalmente en pústulas y costras. Ese proceso, que era el clásico, que diríamos que sería la viruela símica clásica, en los casos que se han reportado en más de 42 países hasta el momento, lo que se ha visto es una forma atípica en que el primer síntoma que aparece son las lesiones. Y las lesiones que se describían clásicamente en las extremidades, palmas y plantas de los pies, están apareciendo en esta forma atípica, que
que ha sido la que más frecuentemente se ha presentado en este brote, es que se presentan perigenitales. Entonces, lo que tenemos que tener como alerta es que la aparición de lesiones en región perigenital o en las extremidades, eso tenemos que acudir lo más rápidamente posible a un servicio médico, a un servicio de urgencia o al médico de cabecera. Y con ese elemento, nuestro personal clínico está capacitado para hacer la sospecha diagnóstica. Una vez hecha la sospecha y declarar caso probable porque aparecen las lesiones y porque tiene una relación epidemiológica con alguien sospechoso o viene de un país donde exista viruela símica, nosotros lo que hacemos es aislar a las personas. Eso, por tanto, la invitación y lo que debemos hacer todas las personas es que con la aparición de las lesiones tenemos que acudir. Pero si nosotros venimos de Europa y tenemos fiebre y además estos ganglios, nos sentimos como con mialgia, con dolores musculares y aparecen las lesiones también. Aislamiento, ministra, aislamiento tanto en el propio domicilio como en residencia sanitaria está habilitado también. No, nosotros no estamos promoviendo el aislamiento en domicilio. Acá ustedes saben que esto es por el contacto cutáneo, pero también es por los fómites. Los fómites son las sábanas, la ropa de cama, la propia ropa de las personas, el contacto cutáneo con otra persona. Por tanto, nos parece, y eso es lo que la alerta sanitaria nos permite, es que la autoridad sanitaria regional puede decretar que la persona tiene que estar aislada y nosotros el aislamiento puede ser o en un hospital, si es que necesita algún cuidado hospitalario, o en una residencia sanitaria, pero no es en el domicilio. Ministra, y en este caso, ¿cómo aplica la figura del contacto estrecho de, por ejemplo, personas que vivan en el mismo domicilio que una persona que tenga la viruela del mono? También, ¿cómo aplica en el caso de las licencias médicas también? ¿Cuál es ese procedimiento? Bueno, igual que en todos los casos, o sea, si nosotros tenemos que una persona se declara que tiene este contacto estrecho, este contacto cutáneo, este hábitat que permite sospechar que esté portando la viruela del mono y que estamos a la espera de la PCR, porque es eso. O sea, yo sospecho y se pide la PCR y en Chile la tenemos y se responde rápidamente. En ese intertanto va a estar aislado y por tanto va a tener licencia. O sea, cada vez que el personal sanitario sospecha la viruela del mono, la persona queda en aislamiento y eso significa que no puede ir a trabajar y por tanto, si es una persona laboralmente activa, va a tener la licencia como corresponde. Pero en el caso de la gente que vive con una persona, por ejemplo, ¿hay alguna recomendación para ello? Lo que pasa es que si yo tengo una persona que es un caso, yo voy a citar, el sistema sanitario, la persona que está a cargo, va a citar a todos los contactos epidemiológicos y son todas las personas que habitan en la casa. Y a esas personas que habitan en la casa se les va a examinar y lo más probable, o sea, lo que ocurre en el protocolo, es que se les va a tomar la PCR. Por tanto, se va a descartar o no que sean casos de viruela símica. O sea que aquellas personas que viven con una persona que se le diagnostica viruela símica, esas personas todas van a hacer contacto, van a ir al sistema sanitario y en el sistema sanitario se le va a hacer la prueba diagnóstica para dilucidar si efectivamente es un caso o no es un caso. Ministra, ¿cómo está preparándose el gobierno justamente para un eventual aumento de los casos? ¿Está contenido en el resto del mundo la cantidad de casos que hay? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el análisis, la proyección que tienen? Y también cómo están preparados, qué es lo que han hecho justamente para contener esta viruela del mono reciente en nuestro país. Bueno, cuando el viernes decretamos la alerta sanitaria en la sede en Chile de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. ¿Y por qué lo hicimos ahí? Porque la conversación que se ha sostenido con ambas organizaciones mundiales es que primeramente la OMS no ha decretado que es una emergencia mundial. ¿Por qué? Porque efectivamente la viruela símica, el contacto tiene que ser un contacto estrecho. Aún lo más probable es que la forma de contagio requiere esa cercanía
la lesión piel con piel, de una lesión en la piel con la piel de la otra persona o vivir con ella. Ese es un mecanismo de transmisión que no tiene la velocidad de la transmisión aérea que hemos tenido en el COVID, que es aérea, por tanto en espacios cerrados es muy probable que alguien se pueda contagiar si no usa la mascarilla. Lo que no quiere decir es que nos cerremos a la posibilidad que pueda tener algún tipo de contagio aéreo. Hoy la Organización Mundial de la Salud dice lo más probable que sea contacto estrecho cutáneo, no se descarta lo otro, pero parece menos probable y hay que tener los cuidados. La velocidad de transmisión es distinta y por tanto la forma de contagio es distinta, por tanto lo que se ha visto hasta ahora es que las organizaciones internacionales no han decretado emergencia y en el caso nuestro de Chile, que tenemos 6 casos y que los tenemos aislados a cada uno y hemos seguido y trazado los contactos de cada una de las personas y hemos descartado quienes no son, no portan viruela símica, nos deja bastante tranquilo. El mecanismo que tenemos en Chile es vigilancia epidemiológica en todos los centros de salud, tanto privados como públicos, notificación obligatoria de cualquier caso sospechoso y ahí la habilitación del diagnóstico precoz con PCR, que tiene una certeza muy alta en el Instituto de Salud Pública. O sea, creemos que en Chile tenemos las medidas, todas las medidas desplegadas y ahora la alerta sanitaria para proveer de los recursos para tener las residencias sanitarias y darle el aislamiento necesario a las personas, no en su hogar, en un aislamiento que permita tener a la persona en buenas condiciones, con baño privado, con aseo, con todas las medidas que correspondan. Ministra, quería tocar otro tema con usted, que es respecto de la decisión que se tomó conjunto en el Ministerio de Educación de adelantar las vacaciones de invierno de los estudiantes. Se lo pregunto porque ayer la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, en Estado Nacional, realizó una crítica a esta decisión, señalando que no pasa todo por los sanitarios, sino también porque justamente hay muchos niños que no están insertos en el sistema educativo y que esto hace que se alejen aún más. Ella dijo, creo que fue un error en cómo se trabajó, cómo se miró el desafío que representa el poder vincular a los niños en este espacio educativo, porque el colegio no es solamente para que aprendan matemáticas. ¿Cómo toma esa crítica que se realiza de que, según la defensora de la niñez, justamente no se abarcó solamente el tema sanitario, pero que hay otros temas que son muy importantes para los niños en el sistema educativo? Bueno, solo decir de que, y aquí hablo como pediatra y como pediatra que me he dedicado a los cuidados intensivos pediátricos de niños gravemente enfermos, solo decir de que esta epidemia es de virus respiratorio sincicial en lo particular y de los otros virus. Uno se adelantó 2 semanas y la magnitud, ¿cierto?, de esta epidemia no tiene ni una relación ni con la magnitud que tuvo el 2019, 2018, 2017, quizá es de las magnitudes más grandes que hemos visto en Chile con respecto a virus respiratorio sincicial, porque la población infantil, ¿cierto?, no tenía capacidad de respuesta, es un terreno amplio y fértil para diseminarse el virus. ¿Qué es lo que ha significado eso? Que en plena pandemia de COVID tenemos este brote de virus respiratorio sincicial de esta magnitud. ¿Y cuánto hemos instalado? Hemos instalado todas las camas posibles, hemos doblado el número de camas críticas para los pacientes. Hemos aumentado la cantidad de camas medias y en total las camas pediátricas. O sea, hoy tenemos el doble de camas pediátricas que teníamos la última semana de marzo. Hemos instalado recursos y presupuestos mucho mayores que lo que se tenían pensado. Cuando nosotros llegamos habían 5.000 millones para la campaña de invierno, nosotros en eso hemos aumentado por lo menos 10 a 15 veces ese presupuesto. ¿Por qué? Porque la dimensión de este brote es mucho mayor. Y entonces, para nosotros, y yo como pediatra, por cierto que comparto con la defensora de la niñez, la defensa de la comunidad educativa para los niños, no solo para la educación formal y para aprender matemáticas, sino porque es su mejor espacio, sobre todo para la convivencia y la salud mental. Así lo pensamos en salud y lo piensa, por cierto, en educación. Esta es una medida extraordinaria, absolutamente extraordinaria. ¿Por qué? Porque a pesar de que hemos doblado, nosotros tenemos predicciones con respecto a las camas en que vamos a tener necesidad de camas aún mayores que el doble y hemos ido aumentándolas.
pero quiero decirles que el personal sanitario lleva 2 años trabajando, que no puedo reconvertir todas las camas en pediátricas porque está la demanda de COVID y porque además es mucho más complejo tener camas pediátricas que tener camas de adulto desde el punto de vista de la reconversión profesional. Entonces tenemos un personal sanitario con mucha licencia porque han sido más de 2 años muy duros. Tenemos la demanda de COVID para los pacientes de adulto que imposibilita transformar todas las camas en pediátricas y además la complejidad de las camas pediátricas. O sea, hemos hecho el mayor esfuerzo desde marzo a la fecha para sostener la mejor respuesta para los niños y así lo vamos a hacer. Esta medida es extraordinaria para disminuir la transmisibilidad porque el desarrollo de este brote es de dimensiones mucho mayores que las que históricamente habíamos tenido. Por tanto, comparto con la defensora de la niñez que solo en una situación extraordinaria en que esté puesta la vida de los niños es que uno puede tomar una decisión así. Si no es así, si no fuese sido así, nosotros no lo habríamos tomado. Son 5 días antes que adelantamos los días de vacaciones para quebrar la curva de la transmisibilidad. Esa medida sanitaria, ojalá que sea siempre tan excepcional como fue en esta ocasión. Ministra, y por último, antes de despedirla, preguntarle si se está evaluando eliminar el pase de movilidad. ¿Esa es alguna opción que se está barajando? No, el pase de movilidad es un gran instrumento, un instrumento que nosotros creemos que motiva, que da una línea clara de cuidado, no solo individual, sino que colectivo. Cuando uno va a un restaurante o va a un lugar de ocio y sabe que ese espacio es seguro, también es tranquilizador para las personas que asistimos y vamos a esos lugares, que son tan necesarios para la salud mental. Por tanto, el pase de movilidad es un vector que a nosotros nos parece que tiene que seguir, es un instrumento que ha sido muy efectivo y yo invito al 1,5 millones de personas que aún no se han vacunado, que están rezagados de la 4ª dosis, que lo hagan porque es mucho más seguro para mí, para mi familia, pero también para las personas que conviven alrededor nuestro. Sí, nosotros nos sumamos también a la invitación de inocularse, muy importante justamente para toda la población. Begoña Yarza, ministra de Salud, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes.